Bueno, cuéntenme, ¿estuvieron leyendo algo? ¿Hay alguna duda? Vamos igual a revisar todo, ¿no? A revisar bien todo lo que es abdomen principalmente de dar. Profe, a mí por ahí lo que me sigue haciendo mucho ruido es distensión de segmentación hepática Bien. en toma. Es lo que más me cuesta por ahí. No es tan complejo. Yo creo que lo más importante es hacerse la imagen primero tridimensional del hígado, ubicar los segmentos y la forma, porque nosotros lo hacemos, nosotros tenemos que todo el tiempo ubicar lesiones, ¿sí? Cuando hacemos ecografía, cuando hacemos tomografía, tenemos que ubicar al médico que nos está mandando el pedido del estudio, ubicar dónde están las lesiones, primero para ver que sean las mismas, que se le vienen haciendo seguimiento, si son nuevas, para después que se le haga un seguimiento, y después para si se hace un tipo de plan quirúrgico, se sepa dónde ir a operar, ¿sí? Así que la ubicación de lesiones a nivel del hígado es súper importante. Pero la forma de nosotros, por lo menos a mí que me sirvió mucho de ubicarme en segmentos, no es solamente por la división de los vasos, tanto de suprahepáticas como de la porta, sino también en su relación con otros órganos, ¿sí? Y ahora yo les voy a mostrar que para mí es como una de las formas más rápidas para poder ubicarse, ¿sí? Después lo compruebo con la relación con los vasos del hígado, ¿sí? Pero la relación que tiene, por ejemplo, con el riñón derecho, con la vesícula, es como muy vital, ¿sí? La relación con ligamento falciforme. Para mí es como mucho más rápido y después sí lo confirmamos por medio de la ubicación de los vasos sanguíneos, ¿sí? Ustedes saben que se divide todo el hígado en forma longitudinal con las suprahepáticas y transversal con la división de la porta. ¿Sí? Pero bueno, es muy importante, para mí es mucho más sencillo y si ustedes lo pueden entender así, digamos, es muy piola, ¿tá? Así que eso lo vamos a ver, no se preocupen. Profe, Y es algo que, sí, perdón. no, y les quería decir que es algo que les van a tomar, ¿sí? Así que no sé si le van a tomar en el parcial, pero en algún momento vamos a ver lesiones y van a pedir que se los ubiquen. Así que es importante que eso tengan, primero que sepan dónde ubicarlas y después que sepan el fundamento de por qué es importante esta segmentación, ¿sí? Lo vemos en anatomía, lo van a ver en histología, lo van a ver en fisiología, lo van a ver en patología, lo van a ver siempre. Por eso es importante el tenerlo incorporado. ¿Sí que me decías? No, sí, también podríamos repasar algún corte axial de tomografía con el tema de las estructuras de los órganos genitales masculinos, sobre todo. Sí, sí. Es que en Genial. realidad, si, digamos, yo les traje una tomografía que es un hombre, ¿sí? Eh, la tomografía desde el punto de vista, yo les conté el otro día en la clase, desde el punto de vista de evaluación de patología y anatomía pélvica, la tomografía, la verdad que no es muy relevante, ¿sí? Digamos, vamos a verlo porque digamos, cuando hacemos una tomografía, ubicamos órganos pélvicos y tenemos que saber cómo están. Pero la forma de poder estudiarlo y poder valorarlo, primero es ecografía y después, en todo caso, se pedirá una resonancia magnética. La tomografía, la información que nos aporta de órganos reproductores es bastante limitada, ¿sí? Pero Sí, sí, obviamente, hay que identificarlos, sí, por supuesto. bien, Así que, gracias. no, ahí estoy justo mirando, estoy tratando de bajar una resonancia de pelvis femenina para verla completa, porque yo les mostré imágenes aisladas en la clase para ver completa. Así, pelvis femenina tengo en resonancia y vamos a ver cortes axiales de una tomografía de un hombre. Voy a ver si encuentro alguna tomografía de una mujer, pero la verdad que es muy difusa la imagen de la pelvis, ¿sí? A nivel de ovarios y a nivel de útero. No se puede diferenciar también, incluso muchas veces, si es un ovario que no tiene folículos, puede pasar desapercibido y se puede confundir con un asa de intestino, al punto para que tengan una idea de lo limitada que es la información en tomografía, ¿sí? Pero sí, vamos a verlo. Hoy la idea es que tratemos de sacarnos todas las dudas. Ahí estoy justo abriendo Imayos para poder verlo. El otro día una de las chicas me consultó que en Imayos había una
tomografía de abdomen es espantosa, es súper patológica, la tomografía de abdomen, pero en realidad ahí estoy viendo por qué, porque es para ver un poco de peritoneo y ubicación de órganos. Entonces, la patología, el líquido intraperitoneal de un paciente con cirrosis, con mucha citis, ¿sí? Ese líquido peritoneal permite de alguna manera compartimentalizar el abdomen, pero desde el punto de vista de los órganos no la vean porque es totalmente patológica. Bueno, les muestro, vamos de a poquito, seguramente se van a ir sumando más. Lo puse media hora después, primero porque yo me tuve que ir de mi casa, así que estoy en Neuquén para darme tiempo de llegar y después para que ustedes puedan llegar después del práctico. ¿Pudieron ver algo de preparados? ¿Fueron hoy o no fueron? Creo que la muestra de la comisión preparados. ¿Cómo? ¿Una sola comisión iba? Ah, ok. Ok. Bueno, yo les traje una tomografía casi completa, ¿sí? Como para que la veamos. Avísenme si se lentece un poco, porque la conexión no sé si es tan buena. Apago la cámara. Nosotros cuando hacemos una tomografía, sea del lugar que sea, lo primero que evaluamos hacemos el scan view, hacemos como es un scout digital, ¿sí? En realidad es una radiografía digital del sector donde vamos a estudiar. ¿La están viendo la imagen? Sí. Sí, profe. Entonces, acá lo hacemos en los tomógrafos nuevos, lo hacemos tanto en el plano, digamos, en imagen de frente como en imagen de perfil, sobre el cual nosotros vamos a primero programar los cortes que queremos ver en el abdomen, si es el abdomen que estamos viendo. Fíjense, este es un paciente bastante añoso. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado que con los años todas las arterias se van poniendo como más dilatadas y más tortuosas? Fíjense lo que es la aorta de este paciente, ¿sí? Pero bueno, son los pacientes que nosotros vemos habitualmente. Entonces, sobre el scan digital, nosotros lo que vamos a hacer es una serie de programaciones, ¿sí? De dónde a dónde vamos a hacer cortes tomográficos y de cada cuánto va a estar el espesor de ese corte. Habitualmente, un corte de 5 milímetros a nivel del abdomen es lo que tradicionalmente se hacía en los tomógrafos antiguos. Ahora, con los nuevos tomógrafos, lo que son multicorte, podemos hacer multicortes al mismo tiempo. Es mucho más rápido el estudio, podemos hacer cortes más delgados. Cuanto más delgados es el espesor de corte a nivel del abdomen en el corte axial, más, digamos, mejor calidad tiene la reproducción, digamos, para el poder verlo a nivel de los cortes sagitales y coronales. Esperen que ahí está entrando más gente. Entonces, digamos, las reconstrucciones en otros planos, cuando los cortes son bien delgaditos, son mucho más fáciles. Pero lo que hacemos es programarlo. Y después vamos a pensar cómo vamos a hacer el estudio. Si le ponemos contraste oral o no le ponemos contraste oral, si le ponemos contraste endovenoso o si no le ponemos contraste endovenoso, de acuerdo a lo que queramos ver, ¿sí? El contraste oral en los tomógrafos multislice, para que no dé tanto artefacto, habitualmente se le da agua como contraste negativo, y esto nos sirve para distender los órganos del tubo digestivo. Distendemos el estómago, distendemos el duodeno, distendemos algo del yeyuno, ¿sí? Obviamente ese agua se va a empezar a absorber, así que no es que se va a distender todo el tubo digestivo, pero por lo menos nos sirve como para diferenciar un poco algo de la pared de ese estómago, ¿sí? Entonces, habitualmente se le da contraste oral negativo, que es el agua. A veces van a haber estudios que se le da contraste oral positivo, que es yodo diluido, ¿sí? Al mismo yodo que inyectamos por la vena se lo diluye con agua y se le da. Entonces, todo el tubo digestivo va a estar repleto de una sustancia opaca, de una sustancia hiperdensa, ¿sí? Entonces, me permite ver muy bien la pared y el contenido de ese estómago, o poder identificar dónde está el tubo digestivo de otros órganos que están adyacentes, ¿sí? Entonces, primer punto es identificar que es una tomografía. Ya sabemos todos que esta es una tomografía, ¿no? Que miren, la cortical del hueso es bien densa, eso no tenemos ninguna duda. Lo segundo que tenemos que ver es qué región estamos estudiando, ¿sí? Acá, si ustedes me tienen que decir, yo estoy viendo la parte del tórax más baja. Estoy a nivel de los cortes de las 4 cámaras y la salida de la aorta, ¿no?
Háblenme que yo no puedo ver el chat. Sí, profe. Y cuéntenme, párenme, y si tienen alguna duda, hagámoslo así más activo, porque bueno, ya ustedes ya ya han visto algo de esto. Entonces, lo siguiente que vamos a ver es qué tipo de contraste tienen. ¿Sí? Tenemos dos tipos de contraste, el contraste oral y el contraste endovenoso. El contraste oral lo vamos a buscar al tubo digestivo, positivo o negativo, positivo va a ser el yodo diluido, negativo va a ser el agua. ¿Sí? Y el contraste endovenoso, vamos a ver si hay o no contraste endovenoso a nivel de los vasos, a nivel de los parénquimas. Siempre va a ser yodo, siempre va a ser por una vena periférica. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Lo que Sí, va a profe. cambiar con el contraste endovenoso va a ser los tiempos desde que empezamos a inyectar el contraste hasta que empezamos a hacer los cortes. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque ustedes piensen que el contraste yo lo inyecto y va a circular con la sangre y se va a distribuir en el organismo con la sangre. Entonces, si yo inyecto y empiezo a hacer los cortes tomográficos, lo primero que voy a ver es el contraste en los vasos arteriales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de una vena periférica va a la cava superior, de la cava superior va al corazón derecho va al pulmón, del pulmón va al corazón izquierdo, el corazón izquierdo se distribuye en la aorta. ¿Sí? Todo esto pasa en 30 segundos. ¿Sí? Entonces, yo inyecto contraste, hago cortes rápidos, ¿sí? En 30 segundos voy a tener el contraste a nivel de las arterias. Poco voy a tener a nivel de los parénquimas, porque para que llegue al parénquima tenemos que de la arteria pasar al parénquima, del parénquima pasar a las venas de drenaje, del órgano que sea, y de ahí a la cava inferior. ¿Sí? Entonces, si espero un poquito más del inicio de la inyección y hago los cortes después, voy a tener el contraste a nivel de los parénquimas. Me va a servir para ver lesiones. Cuando yo tengo el contraste a nivel arterial, me va a servir para ver vasos. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que yo quiero ver, voy a planificar mi estudio. ¿Sí? Y si yo espero mucho más, de los parénquimas va a pasar, digamos, va a seguir circulando, va a ir a riñón, en riñón se infiltra y se excreta. Así que si yo espero un poco más, un minuto y medio, el contraste va a estar a nivel de los cálices, de uréteres y en la vejiga. ¿Sí? Cuanto más tiempo desde la inyección de contraste yo voy a hacer el estudio, más voy a tener en vejiga y menos a nivel de los parénquimas. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Es todo muy dinámico. Lo lindo de la tomografía es esto, que de acuerdo, es muy artesanal a la hora de querer de planificar el estudio de acuerdo a lo que estamos buscando. Por eso es muy importante que el médico que nos refiere a un paciente nos diga qué es lo que quiere buscar, qué es lo que sospecha, porque así en base a eso nosotros vamos a planificar el estudio. ¿Tá? Y para ustedes la dificultad es, bueno, descubrir cuándo se hizo el estudio, en qué tiempo de contraste, ¿sí? ¿Qué es lo más divertido? Yo acá lo que les traje, primero es un estudio, si bien es añoso el paciente y algunas cosas que no son la anatomía, digamos, como estamos acostumbrados a verlo. Fíjense, acá tenemos un cuerpo vertebral con todos cambios degenerativos a nivel del cuerpo vertebral. Pero bueno, es lo que habitualmente vemos en pacientes. ¿Sí? Pero tiene muchos tiempos de contraste, por eso me gustó este estudio. Fíjense, lo primero que estamos viendo es corazón sin contraste. Yo no puedo diferenciar el tabique interventricular. ¿Por qué? Porque las cavidades tienen la misma densidad que el tabique. O sea, tiene toda la misma densidad. Este no tiene contraste endovenoso. ¿Se entiende? Por lo Sí. menos no tiene contraste endovenoso en el corazón. Pero si yo estuviera haciendo un corte muy tardío, en donde ya está todo eliminándose por vejiga, también lo vería así. ¿Sí? Por eso tenemos que ver todo el estudio. En este corte no tiene contraste endovenoso. Sigo bajando. Ahí tenemos algo de tabique. Sigo bajando, fíjense, serían los cortes más bajos que nosotros antes estudiábamos en tórax. La vena cava inferior, subo un poquito y ahí está la aurícula derecha. ¿Sí? Bajo un poquito y está la vena cava inferior. Esófago, lo tenemos acá, y aorta. ¿Tá? ¿Se acuerdan de esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Y atrás, estas dos venas, pues son venas. ¿Qué venas eran? Ácidos y hemiácidos. La ácidos y la hemiácigos. Ácidos habitualmente de derecha, hemiácigos a la izquierda. Bien, sigo bajando. Fíjense, lo que yo voy a cortar un poquito la cámara para que no corte la señal. Un cachito. Ahí está. Voy un poquito más abajo
y lo que encontramos es donde estaba la vena cava inferior, esa vena cava inferior se pone en una ubicación retrohepática. El hígado es lo primero que vamos a encontrar en los cortes más altos. Acuérdense, habitualmente el hemidiafragma derecho es el más alto en comparación con el izquierdo por la presencia del hígado, ¿sí? ¿Se acuerdan eso? Entonces, cuando yo hago cortes axiales, desde arriba hacia abajo, lo primero que voy a encontrar es el domo hepático. Todo esto que está rodeando hacia afuera de densidad aérea son los pulmones, son las bases pulmonares. Y este es el diafragma, ¿sí? O sea, del diafragma hacia afuera es tórax, del diafragma hacia adentro es abdomen, ¿sí? Porque estamos justo enganchando la cúpula diafragmática, ¿está? Si yo les muestro este estudio, ¿no? Ustedes me dicen, bueno, contraste endovenoso no parece, porque tengo la aorta sin contraste, la cava sin contraste, dentro del parénquima hepático no se ve diferenciado ningún vaso, por lo tanto, se ve algún vaso más hipodenso, pero porque no tiene contraste, porque es la densidad del vaso en sí. ¿Qué otro órgano vemos acá adelante? Colon. ¿Qué parte del colon? Sería colon transverso. Totalmente. Colon transverso, ¿sí? En este paciente está por delante del hígado. Eso es hay un síndrome que se llama chilaiditi, que es la ubicación del colon por delante del hígado. Nada, dentro de todo es una variante. Voy un poquito más atrás y me encuentro con ¿qué? Con el estómago que tiene la burbuja gástrica. Totalmente. El estómago, como el paciente está acostado, el nivel hidroaéreo está hacia arriba, o sea, el aire va a estar en cara anterior del estómago y el líquido va a estar en la parte posterior. Bajo un poquito más, fíjense, el estómago, colon, hígado. No tengo contraste por ningún lado, ¿sí? Bajo un poquito más del estómago, más del colon transverso, más del hígado. Sigo bajando un poquito más. Fíjense el esófago, cómo se va metiendo en el hiato diafragmático y se va a continuar con el techo gástrico, ¿sí? Curvatura mayor del estómago, curvatura menor. Acá puedo decir, ¿tengo contraste oral o no tengo contraste oral? No. Yo veo líquido negro adentro del estómago, ¿o no les parece? ¿No ven líquido negro dentro del estómago? Sí, O sea, tendría contraste. tengo contraste, porque acuérdense que nosotros cuando le vamos a poner contraste a un paciente necesitamos que el paciente venga en ayunas, porque a veces genera un malestar, digamos, digestivo que pueden tender a vomitar. Entonces, no pueden venir habiendo comido. Los pacientes vienen en ayunas. Si vienen en ayunas, el estómago va a estar vacío, va a estar colapsado. Necesitamos distenderlo un poquito. Entonces le damos de tomar antes de pasarlo a hacer el estudio un poco de agua. Tiene contraste negativo, o sea, es contraste hipodenso. Le dimos agua. Si fuera positivo, tendría el contenido del estómago sería blanco, ¿sí? Seguimos bajando un poquito más. Acá tenemos curvatura mayor, curvatura menor, y acá ya tenemos bulbo duodenal. Fíjense que se le forma un nivel también a nivel del bulbo, ¿sí? Ahí tenemos ligamento falciforme, hígado bastante chiquito en este paciente, ¿sí? Ligamento falciforme, esto sería el lóbulo antiguo, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, ¿sí? En la división anatómica. Sigo bajando un poquito y empiezan a aparecer pilares del diafragma, fíjense, sigo viendo bases pulmonares, esto es lo que nosotros llamábamos en tórax seno costofrénico posterior, ¿sí? Estamos justo a nivel de la base de las bases pulmonares. Bajamos un poquito más, ya el colon transverso no lo tengo, pero tengo dos porciones acá, uno en cada lado. ¿Qué sería esto? El colon ascendente. Colon ascendente y ángulo hepático del colon. ¿Y esto qué será? El colon descendente. Colon descendente. Colon descendente. Acuérdense, el tubo digestivo va a variar de aspecto según al contenido que tenga, ¿sí? Pero si ustedes ven un tubo, muchos cuando están totalmente vacíos el colon, que puede estarlo, porque si es un paciente que viene en ayunas hace rato, viene con diarrea, digamos, hay muchas características del paciente que nos llega a nosotros, que ese colon puede estar incluso hasta sin aire. Ustedes acuérdense que sea como sea que se vea una imagen tubular acá, que subimos y bajamos y se continúa en el mismo lado, ¿sí? Corresponde al colon, ¿sí? No vamos a tener nunca
intestino delgado. El intestino delgado va a empezar desde el páncreas hacia abajo, ¿sí? Desde el ángulo de Treitz hacia abajo, ¿sí? Acá ya empieza a aparecer ¿qué órgano? Vaso. El vaso. Por ubicación y por aspecto no puede ser otra cosa. Bajamos y lo confirmamos, porque puede haber algo patológico ahí también, pero eso parece el vaso y lo es. Y fíjense, por el aspecto, ¿sí? Y la ubicación, ¿qué será eso? Tiene ese aspecto granulado, Páncreas. totalmente, totalmente. El páncreas, y más cuando son pacientes, digamos, con más grasa corporal, empieza a meterse grasa entre acinos. Entonces empieza en ese aspecto a hacinar con tabiques grasos. Fíjense, esto en realidad son tabiques grasos dentro del páncreas, pero que tienen la misma densidad que la grasa que rodea los órganos. Por eso parece que fuera una continuación, y no es una continuación, hay un órgano dividido del resto de la grasa abdominal, ¿sí? Pero dentro aparecen estos tabiques, es lo que se llama infiltración grasa del páncreas. A mí esto me hace acordar mucho, ustedes no sé si han probado una vez la molleja, digamos, es algo que antes comíamos más seguido, ahora menos frecuente, pero tiene un aspecto granular, ¿sí? Como acinar la molleja, ¿sí? La molleja es el páncreas de la vaca, ¿sí? Entonces, ahí es cuando nosotros podemos ver en realidad la estructura interna real que tiene el órgano. ¿Eh? Seguimos, fíjense, teníamos bulbo duodenal, primera porción del duodeno, que va a ser horizontal. Este está bastante distendido con contenido líquido. ¿Eh? Aparece algo con contenido líquido por debajo del hígado. ¿Qué será? Ese aspecto. Totalmente, no puede ser otra cosa, ¿sí? Un poquito más atrás es un hígado muy chiquito, ¿no? Pero bueno, este sería el lóbulo caudado, ¿sí? Y ese sería parte del hilo hepático. Por lo tanto, este vaso, que es el más prominente del hilo hepático, ¿qué será? La vena porta. La vena porta, totalmente. Y hacia adelante tengo otro vaso que es un poquito digamos, más chico de calibre, que después vamos a ver si sale de la aorta, pero pinta ser la arteria hepática, ¿sí? Bajo un poquito más, fíjense. La tengo ahí, vamos a ver después con el contraste, pero parece que sale de acá. Este es el tronco celíaco, el primer vaso que sale de la aorta. Son muy tortuosos estos vasos porque, bueno, un paciente añoso, ¿no? Ahí tenemos la arteria esplénica y ahí sale la hepática. La gástrica está por ahí chiquitita, ¿sí? Después vamos a ver con contraste si podemos diferenciarla. ¿Tá? Entonces dijimos, vuelvo a subir un poquito. Bulbo duodenal, primera porción del duodeno horizontal. Segunda porción del duodeno, como desciende, y yo estoy haciendo cortes axiales, yo la voy a ver redondita, ¿sí? Esto con contenido líquido. Acuérdense, si tiene el mismo contenido que el estómago, lo más probable que sea intestino. Después vamos a ver qué porción del intestino será, ¿sí? Profe, Sí. ¿de qué varía tener contraste negativo o positivo? Mira, en realidad de acuerdo a lo que querramos ver. El gran problema, a mí me encanta el contraste positivo en tubo digestivo, porque cuando le damos el contraste positivo, eso encima aumenta el peristaltismo intestinal, a veces podemos hasta contrastar, si dejamos por lo menos 40 minutos, una hora el paciente afuera antes de pasarlo al tomógrafo, podemos encontrar hasta contraste positivo en el colon y nos permite evaluar patología digestiva también. ¿Sí? El problema es que el contraste positivo entorpece con los nuevos tomógrafos las reconstrucciones. Entonces, cuando hacemos reconstrucciones en el plano sagital, en el plano coronal, con el contraste positivo va a dar un artefacto que da imágenes que no son tan buenas. ¿Sí? Entonces, se le empezó a dar un contraste negativo para distender los órganos del tubo digestivo, pero que no nos dé ese artefacto. Pero es muy importante porque fíjense, hay muchos pacientes, como en este caso, que no se puede hacer con contraste endovenoso. ¿Por qué? Por alergia, por inestabilidad del paciente, por muchas causas, ¿sí? Cuando no se puede hacer contraste endovenoso, si yo veo esto de acá, yo no sé si es un ganglio, si es un órgano, si es un... Cuando yo le doy contraste por vía oral, puedo diferenciar por lo menos el tubo digestivo del resto de los órganos. Cuando tienen muchos ganglios, piensan que si yo no uso contraste endovenoso, los ganglios se ven igual que el intestino. ¿Sí? Es muy, digamos, es como me permite diferenciar órganos el contraste oral. Por eso para mí es súper importante. ¿Sí? Después tengo un montón de pacientes, son todos patológicos, para mostrarles son muy interesantes. ¿Qué podemos hacer con el contraste oral?
a la hora, por ejemplo, hay algo que se llama, es un hilio biliar, ¿no? Hilio es la detención del tránsito del intestino. Cuando se produce un hilio biliar es que un cálculo, después de una inflamación crónica de las vesículas, hace una fístula con el intestino delgado y el cálculo pasa al intestino delgado. Y a veces son tan grandes esos cálculos que genera como una obstrucción y genera un hilio, o sea, hace un tapón el cálculo dentro del intestino y hacia arriba, digamos, del cálculo hacia la boca, hacia el estómago, se produce una detención del movimiento, ¿sí? Nos pasó de ver un paciente con un hilio biliar, que aparte era diagnóstico, no teníamos ninguna duda, pero yo quería demostrar la fístula que había entre el proceso inflamatorio de la vesícula y el duodeno. Le di contraste oral positivo, lo puse de costado en el decúbito lateral izquierdo, cosa que el contraste a nivel del duodeno pasara en esas pequeñas fístulas y pudimos demostrar las fístulas con eso, ¿sí? Era un contraste iodado que no le iba a pasar nada, eso era solamente un poquito de contraste que me demostrara esa comunicación. ¿Entendés? Entonces, me diferencia órganos y aparte puedo demostrar cosas, digamos, determinadas patologías. Sí, es muy interesante. La verdad que si uno digamos, quiere enfocarse en demostrar algunas cosas de manera artesanal, podemos hacer un montón de cosas con la tomografía. Fíjense lo que les decía antes. ¿Qué será eso que está ahí? Raro, ¿no? No puede ser Acuérdense, colon descendente, ¿no? totalmente, es el colon descendente. Fíjense, subo y se continúa con el colon. Pero fíjense lo que cambia de aspecto según el contenido. Ahí tiene un poquito más de aire, bajo no tiene aire. Esto parece como si fuera, no sé, una cosa rarísima, ¿sí? Pero por la ubicación, acá a este nivel, no puede ser cosa que no sea el colon ascendente o descendente de acuerdo a qué flanco estoy, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, piensen que cambia de aspecto, pero no cambia de lugar, ¿sí? Volvemos al duodeno. Dijimos, primera porción del duodeno horizontal, segunda porción del duodeno vertical. Por lo tanto, en el corte va a estar redondita. Voy a tener segunda porción del duodeno, cabeza del páncreas, vasos mesentéricos superiores, que son los que veo ahí. Fíjense, está la vena mesentérica superior y acá está la arteria mesentérica superior saliendo de la aorta. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, Estos profe. vasos mesentéricos serían los que me marcaban el límite entre la tercera porción y la cuarta porción del duodeno, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, Acá profe. fíjense, si yo les muestro esto, ¿sí? Este sería lo que se llama ángulo aortomesentérico, ¿sí? Este sector de acá, ¿no? Por debajo tenemos una porción del páncreas que está pasando. ¿Qué porción del páncreas será? El proceso insutor. El proceso uncinado, y es lo que vemos ahí, ¿sí? Voy para arriba y ahí voy a tener voy para arriba el cuerpo del páncreas. Fíjense lo acinar que parece este cuerpo del páncreas, ¿no? Voy por acá, veo el istmo, cabeza, y el proceso uncinado se mete por debajo del ángulo aortomesentérico. Y otra cosa que voy a encontrar en este ángulo, ¿qué va a ser? La vena renal izquierda. Busquémosla. Voy un poquito más abajo, estoy bajando, sí. Veo el duodeno, esta sería la tercera porción, y a nivel del ángulo hacia distal, sería la cuarta porción del duodeno. Bajo un poquito más y tiene que aparecer la vena renal. Ajá, no la tengo. ¿Dónde está la vena? Ahí, mira. Ahí viene la vena renal. ¿Sí? Tengo que Claro, continuarla. porque también estaría la porción horizontal del duodeno, ¿no? Claro, y es esta que le mostraba recién. Miren. Voy un Genial. poquito más abajo. No tiene, fíjense, esto es aspecto del tubo digestivo, tiene como una pared un poco más densa y un contenido más hipodenso, ¿sí? Esta sería la tercera porción del duodeno, y después de ahí hacia arriba, sigo subiendo, sería cuarta porción, y la parte más alta es el ángulo de Treitz. Y después de ahí para a distal vamos a encontrarnos con la primera porción del yeyuno, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Fíjense, ¿qué les parece que es esto? No lo vemos siempre, pero bueno, en algunos pacientes Calcificación a nivel de la aorta.
A nivel de la aorta, sí. Lo tengo ahí. Esa es la salida de la arteria mesentérica superior. Pero si lo veo más abajo, tengo en todos lados. Esta es la salida de la renal, también tengo esos puntos densos. Puntos densos en un estudio sin contraste. ¿Qué será? Placas ateromatosas. Totalmente calcificadas. Eso es calcio. Calcio ubicado en las placas ateroma, ¿sí? Que se fue acumulando, evidentemente, este paciente a lo largo de su vida y después se calcificaron. Entonces, en un estudio sin contraste, yo voy a ver todo lo calcificado. Eso es importante, digamos, en un estudio sin contraste, el calcio va a realzar. Cuando yo le pongo contraste en fase arterial, van a ver que después se tapa, porque tiene la misma densidad el vaso que la placa calcificada, ¿sí? Sí se ve muy bien en la fase sin contraste, ¿está? ¿Se entiende? Sí, sí. Subo un poquito más. Vamos a ver qué más tenemos acá. Bueno, el vaso, dijimos, ¿no? El vaso tenemos un montón de estructuras venosas y arteriales. Diferencias entre venas y arterias, yo lo repito hasta el cansancio. La vena tiene mayor diámetro que su arteria acompañada, es más delgada, adopta formas más ovoides, depende mucho la forma que nosotros veamos la arteria del contenido de sangre. Si es un paciente con una disminución de la volemia o una disminución de la presión arterial, voy a ver que va a tener menos turgencia las venas. Cuando tenemos mejor volemia y mejor presión arterial, va a tener como más consistencia esa vena. Así que las venas van a cambiar de aspecto. Las arterias siempre se van a ver redonditas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos mayor pared, entonces la forma depende más de la pared que de su contenido. En las venas depende más del contenido que de la pared, la forma que tiene. Y en el caso de de los vasos esplénicos, la vena es bien recta, ¿sí? Fíjense, sale la vena esplénica, en un momento se une con la mesentérica inferior, es más chica para poder verla, pero después se une con la vena mesentérica superior y forman la vena porta. ¿Se ve? ¿Se ve? Esto es muy recto y siempre va a ir acompañando el cuerpo del páncreas. Tiene hasta la misma dirección que el cuerpo del páncreas. Acuérdense que el páncreas y su cola apuntan al hilio esplénico, ¿sí? Por eso tienen esa dirección ascendente hacia el lado izquierdo, ¿sí? A diferencia, fíjense, estamos haciendo un corte axial de un vaso que va y viene, ahora lo vamos a ver mejor con el contraste, pero fíjense lo tortuosa que es la arteria. La continúo y sale exactamente del tronco celíaco, ¿sí? En este paciente es tortuosa y media, más o menos, ¿sí? Voy a cortes altos del abdomen. Fíjense, pilares del diafragma, ¿sí? Lo tenemos ahí, se diferencia muy bien del aire del pulmón de la grasa abdominal. Y lo primero que aparece acá arriba, que esto nunca se acuerdan qué es, porque yo no sé si no se lo imaginan, yo creo que tiene que ver con eso, uno lo estudia pero no se imaginan que se ven así. ¿Qué les parece que es eso que está ahí? ¿Son vasos, profe? No, porque yo subo, no sé si continúan con nada. Ah, los Glándulas vasos, suprarrenales. totalmente. Acuérdense, cuando los vasos o nacen de la aorta o, ¿cómo? Ahí ya les muestro, ya les muestro. Los vasos o nacen de la aorta si son arteriales o drenan en alguna de las venas cavas si son venosos, ¿sí? Si yo tengo una estructura que subiendo y bajando no se continúa con nada, fíjense, esta tiene forma de Y y esta hay una que tiene forma de gaviota, ¿sí? Son las glándulas suprarrenales, ¿sí? Están por arriba de los riñones. Este paciente es mucho más exagerado porque tiene mucha grasa corporal, entonces está muy separado de los riñones, pero tenemos una suprarrenal acá y otra suprarrenal acá, ¿sí? ¿Se ven? Tienen la densidad sin contraste, tiene esta densidad agua, densidad parenquimatosa, que se diferencia cuando hay mucha grasa corporal alrededor, hipodensa, y tiene esa forma de Y o forma, este tiene hasta un pequeño nodulito, fíjense ahí. Eso no es lo que habitualmente vemos. Esta glándula está media patológica. Y acá tenemos otra glándula suprarrenal, ¿sí? ¿Se entiende? No se confunden, digamos, cuando la vean, no se confundan con por ejemplo, con la vena cava inferior. La vena cava inferior en este caso, fíjense, como les decía, tiene que ver mucho con la volemia y el paciente. Esta es la vena cava inferior, ¿sí? Fíjense, ahí está recibiendo las venas renales,
subo un poquito más, ahí está la suprarrenal y esta es la vena cava, ahí se va metiendo la vena cava por detrás del hígado y ahí recibe a las venas suprahepáticas, ¿sí? Todo sin contraste, estamos la mitad inventando y la mitad sabiendo por la ubicación, ¿sí? Pero ahora vamos a ver con el contraste cómo realmente lo vemos. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, riñones. ¿Qué podemos decir de los riñones? Sin contraste no podemos diferenciar corteza de médula. Tenemos el hilio renal, está formado por una arteria importante, una vena más importante y la pelvis renal. A la pelvis la voy a ver cuanto más dilatada está, pero yo en cortes, por ejemplo en ecografía, si no hay una dilatación, es muy difícil ver la pelvis renal, ¿sí? En tomografía se ve. Y de los 3 vasos, ¿cómo voy a diferenciar cuál es pelvis, cuál es arteria y cuál es vena? Ahí, en ese corte, solamente pudiendo bajar 2 o 3 veces y pudiendo subir 2 o 3 veces. ¿Cómo podemos diferenciarlos? La pelvis tenemos posterior y el ureter también. Sí, en realidad, fíjense, tiene una ubicación más intermedia la pelvis, ¿sí? Si ya estoy a nivel de los vasos, la arteria primero sale de la aorta. Veo ahí la arteria renal izquierda. Apenas se acerca, se abre en los vasos, digamos, los vasos lobulares, ¿sí? A nivel de los segmentarios, a nivel del riñón, a nivel de la pelvis. Y después tenemos que la vena, ahí por lo general tiene una ubicación más anterior, drena en la vena cava inferior. Y la pelvis, yo la veo en el medio, con una densidad mucho menor, porque no tiene en el interior sangre, tiene en el interior orina, y cuando empiezo a bajar, yo veo que se continúa con el uréter, ¿sí? Entonces, la ubicación es importante, pero también fíjense a dónde van y qué hacen, ¿sí? Entonces, ahí yo tengo arteria, vena y pelvis renal, ¿tá? Vamos a ver con el contraste qué pasa. Vamos a ver el resto del abdomen en estos cortes. ¿Esto qué será? Por su ubicación. Colon. ¿Cuál? ¿Qué Ascendente. parte? El colon ascendente. Esto, Colon descendente. colon descendente totalmente. En el medio tengo todo este intestino, todo intestino delgado, y esos son todos vasos mesentéricos. Piensen que esto es el mesenterio, ¿sí? Mesenterio totalmente rodeado de grasa, ¿sí? Y estos son todos vasitos mesentéricos, ¿sí? Y el tubo digestivo no tiene mucho contenido, a veces es una burbuja de aire, otras veces está repleto de líquido. Fíjense, esta imagen es como se ve, por ejemplo, un ganglio sin contraste, ¿sí? Entonces, es muy importante ponerle a veces el contraste oral, porque si esta imagen se lleva contraste oral, no es un ganglio, es parte del intestino delgado, ¿sí? Por eso es importante el uso del contraste oral. Y fíjense, ¿qué será esto que está ahí? Yo les muestro esto. Este hombre pobre tiene calcificada hasta el apellido, más o menos. Tiene algunas imágenes cálcicas adentro, bien finita, que si yo la continúo, acá llega. Y voy más abajo. ¿Eso no es Eh, ciego, profe? Ese es el ciego y ese es el apéndice secal, ¿sí? Fíjense. ¿Sí? Ahí termina. Un tubito del apéndice secal. ¿Sí? ¿Eso se opera, profe, o se deja o es normal? No, si este paciente no tiene patología a este nivel total. El apéndice se ve, lo vemos normal, a veces de acuerdo a la ubicación, pero el apéndice normal se ve. Si tuviera patología estaría aumentado de tamaño, la grasa inflamada alrededor. Eso no, en realidad se ve O sea, que perfecto. esté calcificado no significa nada. No, debe estar calcificado, tiene que tener calcificaciones en la pared, ¿sí? Diferente es que nosotros veamos los apendicolitos, que también se ven como imágenes densas, pero bueno, con un proceso inflamatorio a tu alrededor, ¿sí? Yo he encontrado hace muchos años en un paciente que venía con dolor cólico, encontré apendicolitos adentro de un apéndice que no estaban inflamados. Entonces, mi discusión con el cirujano era si se operaba o no se operaba ese paciente, era un chiquito, ¿no? Entonces tenía apendicolitos adentro, pero no tenía síntomas, no tenía inflamación de la grasa y no tenía dilatación del apéndice, como suele pasar cuando se inflama.
Y lo que me contestó el cirujano, que yo creo que fue lo más certero y lo que más cierra la idea, me dice, mira, yo opero apendicitis, no opero apendicolitos. Y es eso, a veces nos encontramos con cosas que no terminan de cerrar el cuadro, pero lo que prima es la clínica del paciente. Si no tiene dolor, es importante que sepa, por ejemplo, yo le dije a la mamá, bueno, cualquier dolor que aparezca en fosa ilíaca derecha medio agudo, tráetelo que lo vemos, ¿sí? Porque no sabemos cómo puede evolucionar esto. Pero era un apendicolito sin inflamación, ¿sí? O sea, si no hay inflamación, ¿para qué lo vas a operar? Si no está enfermo. Estamos, quizá este sea un paciente que pronto haga un apendicitis. Esto es muy, muy difícil de ver, ¿sí? Y ahí tenés el hilio distal llegando a nivel del ciego también, ¿sí? Y se continúa con todo el intestino delgado. Y bajamos un poquito más, fíjense que acá tenemos calcificada toda la aorta. Estos son los psoas, es un paciente que, bueno, que tiene una atrofia muscular importante, ¿no? Y fíjense, acá tenemos los 3 músculos de la pared lateral del abdomen, que serían de afuera hacia adentro, ¿cuáles? El oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso. Miren cómo están separados por una capa de grasa que permite diferenciarlos uno de otros, ¿eh? Y los restos anteriores estarían ahí. ¿Esto qué es? El ombligo. El ombligo, totalmente. Es así. Bueno, nosotros le ponemos contraste. Fíjense lo que cambió. Este es un contraste en fases muy tempranas. Acá tenemos la vena cava inferior, la aorta bien contrastada y el esófago. No llegó todavía al contraste a la vena cava inferior, ¿sí? Son tiempos bien, bien tempranos. Fíjense, tiene la densidad incluso del hueso. En estas fases, yo a las calcificaciones de la aorta no las voy a ver porque tiene la misma densidad de la sangre, ¿sí? Que el contraste que lleva el vaso, ¿sí? Bajo un poquito más, fíjense, veo todo lo mismo, pero lo que se pinta hermoso son todas las estructuras arteriales. Las venas todavía no están contrastadas, ¿sí? Uno de los órganos que se contrasta más rápidamente y en forma heterogénea es el vaso, ¿sí? Fíjense lo bien que está contrastado en forma muy heterogénea. Esto no es patológico, esto es normal. Pero acá tenemos contrastada la arteria, este es el tronco celíaco, ¿sí? Hacia la izquierda se abre, esperen que ¿dónde está? Esperen, ese es el tronco celíaco, perdón. Hacia la izquierda se abre la arteria esplénica, fíjense lo serpinginosa que es, ¿sí? Todavía no tengo contraste en la vena prácticamente, por lo tanto no voy a tener contraste a nivel de la vena porta, ¿sí? Y hacia este lado, fíjense que se abre la arteria hepática común todavía, ¿sí? Seguimos viendo las suprarrenales, seguimos viendo todos los mismos órganos, ¿sí? Y en fases tempranas también tengo contrastada la corteza renal. Ustedes acuérdense, están saliendo las 2 renales, las 2 arterias renales, y tenemos contraste a nivel de la corteza, ¿sí? A nivel de los glomérulos, estas serían las columnas de Bertin, ¿sí? Que también tenían glomérulos, pero no tenemos contraste todavía a nivel de las pirámides renales, que eran los túbulos colectores. Si dejamos pasar unos segundos más y hacemos una tomografía, los cortes en ese momento, voy a tener contraste en corteza y en médula. Todavía no sucede eso, ¿sí? Sigo bajando, fíjense, tenemos todos los vasos mesentéricos llenos de contraste iodado, ¿sí? Hasta ahí llego porque no sé que no estudiaron. ¿Cómo? No escucho. Consulta, a la Sí. arteria gástrica izquierda la vamos a ver saliendo del tronco seco. La vemos, es finita, es finita. Fíjense, vamos a buscarla. Saldría para adelante. Miren, ahí está, ¿lo ven? Fíjense que está contrastada, sigo viendo, y ahí sale la hepática, sale la gástrica y sale la esplénica, ¿sí? Una hacia la izquierda, otro hacia la derecha y otro hacia adelante y arriba, ¿sí? Esa es la gástrica, ¿se ve? Ah, claro, no se compara el calibre. No, que no todos los vasos tienen el mismo calibre, depende de qué función va a cumplir en el órgano, ¿sí? Tenemos las arterias renales, bueno, en este paciente no se ven tan grandes, pero son muy grandes las arterias renales en comparación, por ejemplo, con la hepática. Porque piensen que la irrigación funcional del hígado no la trae la arteria hepática. La arteria hepática le trae el oxígeno y nutrientes. Por lo tanto, dentro de la irrigación
es un 25%, un 20% de la irrigación hepática. La irrigación funcional la trae principalmente la porta. Por eso el calibre de la porta es muy superior, ¿sí? Y obviamente algo de nutrientes trae, por supuesto, si viene de la absorción del intestino delgado, y algo de oxígeno, no es que sangre totalmente desoxigenada. Digamos, algo de oxígeno todavía tiene, menos oxígeno que el arterial, pero algo de oxígeno tiene. Entonces, en este caso, la irrigación del hígado, de la arteria hepática, tiene que ver con irrigación nutricia. La funcional la aporta la porta, ¿sí? Por eso la diferencia también de calibre. ¿Está? Ahí tenemos, fíjense, la arteria mesentérica superior, la vena mesentérica superior todavía no está contrastada. Acuérdense, en este sector, por delante del páncreas, y que después, bueno, obviamente es la arteria que está siempre a la izquierda y la vena hacia la derecha, o sea, la arteria va a estar del lado de la aorta y la vena va a estar del lado de la cava, ¿sí? Van a ser los vasos mesentéricos superiores, que son importantes para un montón de cosas. Forman el compás aortomesentérico, el únculo lo encontramos por debajo, es el que cambia la tercera de la cuarta porción del duodeno, es el límite. Vamos a encontrar la vena renal izquierda por debajo, ¿sí? Es muy importante los vasos mesentéricos. La vena mesentérica superior es importante para la formación de la porta, o sea, pues yo puedo continuarla, voy a ver dónde se une con el tronco esplenomesoraico para formar la vena porta, ¿sí? Son vasos muy importantes para poder diferenciarlo, ¿sí? Sigo bajando, fíjense, arterias renales bien contrastadas, las venas más o menos, ¿sí? Sigo bajando y hasta ahí llegué con los cortes porque no quisieron estudiar en la pelvis. Este corte es ya con una fase bien parenquimatosa, en donde voy a tener el contraste a nivel de los parénquimas, ¿sí? Parénquima hepático, fíjense, la porta bien contrastada, las suprahepáticas, voy más arriba, ¿no? Ahí no se ven tan bien las suprahepáticas, no fue tan tardío, fue incluso todavía muy temprano este corte. Las glándulas suprarrenales, fíjense lo que se ven, ¿sí? Ya tenemos algo de contraste en la vena cava inferior, podemos diferenciar muy bien a la hora de la segmentación hepática, el segmento 1 es el más fácil, va a estar entre la porta y la vena cava, ¿sí? Eso no es algo que nos tiene que generar problemas. Después vamos a ver el resto, seguimos bajando, a ver porque ya no tenemos tanto contraste tan denso. Tenemos mucho más contraste que antes en las venas renales, ¿sí? Pero todavía no llegó a las pirámides, ¿sí? Seguimos bajando un poco más. A ver si llegamos a pelvis. Acá creo que llegamos a pelvis. Fíjense, acá tenemos las arterias ilíacas, las venas ilíacas. Seguimos bajando un poquito más. Vejiga con un poquito de pis. Acá tenemos las glándulas seminales, ¿sí? Y un poquito más por abajo tenemos la próstata, ¿sí? La próstata también con algunas clasificaciones. Y por detrás de la próstata tenemos a la ampolla rectal, sínfisis pubiana, ambas caderas bastante complicadas, ¿no? Las articulaciones parece va a estar bastante digamos, artrósicas, perdón. Y si dejamos pasar un poquito más el tiempo de contraste, el contraste yo lo voy a tener a nivel de los cálices menores y de la pelvis. Pelvis, y bajo un poquito más, y uréteres, ¿sí? Podemos continuar los uréteres. Piensen que el contraste, digamos, adentro del uréter también, ¿sí? Cuando no tiene contraste en ese momento. Acá sigue el uréter, este uréter todavía no está contrastado, ¿sí? Ahí no, a la vejiga. Ahí vemos el inicio, el ingreso a la vejiga y cómo algo de contraste se deposita en la parte más declive de la vejiga. Piensen que el contraste es muy denso, es muy pesado en relación con la densidad de la orina. Entonces, cuando estamos acostados, lo primero que vamos a encontrar el contraste es a nivel de la parte más posterior. En este caso sería la pared posterior, porque está acostado boca arriba, ¿sí? Contraste
homogéneo de toda la vejiga, hasta que se llene todo con contraste, que ahí sí va a ser bien homogéneo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Tenemos colon sigmoide, fíjense, este tiene divertículos, este paciente, y Recording in progress. anatómicamente, ¿cómo lo diferencias? Por la unión con la mesentérica inferior. Totalmente. Viene la esplénica, se une con la mesentérica inferior y ahí es donde se llama tronco esplenomesoraico o esplenomesentérico. ¿Sí? El tema es que muchas veces nos cuesta ver la mesentérica inferior porque es muy sutil. Entonces tenemos, fíjate, la vena esplénica viene ahí, bien recta, siguiendo todo el cuerpo del páncreas. Por acá se debe estar uniendo con la vena mesentérica inferior. Yo no lo llego a ver. Esto es el tronco esplenomesoraico seguramente, y ahí es donde se une con la mesentérica superior. A partir de este punto es vena porta. Esto sería tronco esplenomesoraico, ¿sí? ¿Dónde lo estamos uniendo? Y vamos a ver si encontramos la arteria mesentérica superior, que es más fácil de identificarla. Ahí salió la mesentérica, perdón, la inferior. Ahí salió la superior. Vamos a ver si encontramos la inferior. Incluso hasta la inferior es difícil, es mucho más chiquita, ¿sí? Quizá en el corte más delgado podamos encontrarla. No son cortes tan delgados. Esta debe ser la arteria mesentérica inferior, ¿sí? Por lo tanto, la vena tiene que ir al ladito de la arteria. ¿Ves? Sigo por ahí, a ver si si subo un cachito. En algún punto, ahí se puede encontrar con la vena, ¿sí? Es difícil de ver. Quizá si pudiéramos hacer la reconstrucción en otro plano, sería más fácil de ver. Pero bueno, tengan en cuenta que desde el punto de vista teórico esa es la diferencia. En algunos pacientes se puede ver, en otros pacientes no se puede ver. Pero acá ya a esta altura es esplenomesoraico, ¿sí? Porque se encuentra más o menos en este sector con la mesentérica inferior. Y en este sector se encuentra con la superior. Entonces este sería el esplenomesoraico, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Sí, Sí, profe. Sí. Sí. Bueno, acuérdense lo del contraste, importantísimo. Tengo acá, A mí ¿no? no me Sí, quedó muy claro cómo diferenciar el pedículo renal. vamos de vuelta, ¿sí? Acá, esta es fácil, ¿sí? Tengo Claro, tres ahí estructuras. Esta es fácil. eso ¿Quieren sería ubicarlo? con contraste oral, No, porque el endovenoso. contraste oral no llega nunca al riñón. Ah, Endovenoso en fase de excreción, ¿sí? Entonces, lo que tengo pintado es la pelvis. Fíjate cómo se mete en los cálices menores, cálices mayores, pelvis. Es todo sistema excretor renal, ¿sí? Entonces, lo que tengo ahí pintado es la pelvis. Está en el medio. Me subo un poquito. Ahí tengo estructuras vasculares. Tengo dos. Una que la continúo. Ay, esperen que me fui para otro lado. Ah, bueno, justo acá en este corte, me voy al arterial, ¿sí? Justo en este corte no estaba. Acá lo mismo. Esto no está, es lo que estaba pintado antes de blanco por el contraste en excreción. Ahora todavía está hipodenso porque no tiene contraste. Todavía no llegó el contraste ahí. Pero tengo dos estructuras vasculares. Una que viene adelante de la aorta y va a desembocar en la vena cava inferior, por lo tanto, esta es la vena renal, ¿sí? Y otra más posterior, más finita, ¿sí? Que encima ahí vemos cómo está dando diferentes ramas, que viene por acá y sale de la aorta.
esta es la arteria renal, esta es la vena renal, y lo que no está pintado en esta fase es la pelvis. ¿Se entiende? Ah, sí, sí, ahora sí. Gracias. Continúenlo, digamos. Por eso, dentro de lo posible, lo que hacemos es no tomar un examen con una sola imagen. Nosotros no podemos hacer diagnóstico con una sola imagen. Ahí tienen que subir, tienen que bajar y poder tener una imagen más tridimensional de lo que están viendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero continúenlo, todo lo que puedan, continúenlo hacia arriba, hacia abajo, pidan otra imagen. ¿Sí? No hagan diagnóstico con una sola imagen. Pero ahí sí le voy a pedir que me hagan diagnóstico con una sola imagen. Primero, ¿qué estudio es? Una resonancia magnética. Totalmente, ¿sí? ¿Por qué? Vayan a ver el hueso, ¿sí? La apical del hueso es negra, ¿tá? Tenemos un corte Coronal. coronal. Secuencia, se puede ver. Hay dos cosas que me marcan la secuencia. T1, ¿no? ¿Eh? Escucho T1. ofertas. T1, pues un T1. ¿Qué les parece? Justifíquenme puedo estar equivocada yo, así que ustedes me pueden justificar y estar en lo cierto. ¿Hay líquido en los riñones? O sea, en las arterias. Esto sí, en realidad es también un poquito de grasita. Es grasita, es algo de líquido en los cálices menores, pero puede ser interpretado como líquido. ¿Qué es esto que está acá? Suprarrenal. ¿De este tamaño? Estamos en problemas. Fíjate, tiene casi un tercio del tamaño del riñón. Es redondo, ¿sí? Tiene pliegues adentro, por lo menos algo que parecen como si fueran lombricitas. Una Puede pared. ser esto, ¿no? Es el estómago, totalmente, chicos. Fíjense, está por debajo del diafragma, tenemos un poquito de líquido gástrico ahí. En tomografía no se suele dar contraste oral, perdón, en resonancia no se suele dar contraste oral, salvo un poquito de agua. Lo que estamos viendo es líquido dentro del estómago, que es hiperintenso. ¿Sí? Y fíjense acá, esta es la columna, estos son los cuerpos vertebrales, pero como la columna no es recta, tiene curvas, lo que estoy viendo acá es parte del canal raquídeo, es líquido cefalorraquídeo dentro del canal raquídeo de la médula. Ah, entonces T2. Es una secuencia T2, ¿sí? Perfecto. Vayan a buscar, sí, ¿Y por qué solo se ve en esa parte, digamos? porque tenemos una curvatura, ¿sí? A nivel lumbar que es anterior, entonces veo los cuerpos, no tenemos la columna recta nosotros, ¿sí? Tenemos los cuerpos vertebrales, como el corte sí lo estoy haciendo recto, no siguiendo a la columna. Entonces, en una parte veo cuerpos vertebrales y en otra parte veo una parte más posterior, porque justo enganché una parte de la columna que viene hacia adelante. ¿Se entiende? La región lumbar está viniendo hacia adelante en ese sector porque tengo una lordosis. ¿Sí? Entonces, la curva lordótica hace que los cuerpos vertebrales, para verlos a este nivel, tengo que venir más adelante. ¿Sí? La columna tiene una curva. ¿Se entiende? Entonces yo estoy haciendo un corte a nivel de una parte, digamos, no se enrosquen mucho, porque bueno, acá les traje una sola imagen, porque creo que no tengo, bueno, acá tengo más de columna, fíjense, el mismo paciente, voy un poquito más hacia adelante y veo el canal raquídeo un poco más arriba, ¿sí? No traje mucho más imágenes, porque quise mostrarles esto para poder charlar del tema, ¿sí? Pero fíjense que la columna no es recta. Es más, en el cuerpo nada es recto y en un paciente nada va a ser igual a otro paciente. Entonces, piensen, pues eso es importante, cómo se ve la ubicación, la intensidad, en el caso de la secuencia, o cómo se comporta con el contraste, ¿sí? Para poder diferenciar. Y obviamente no vamos a tener un solo corte, vamos a ir hacia atrás y hacia adelante, ¿sí? Tenemos ambos riñones, ¿tá? Fíjense cómo el riñón izquierdo se enfoca un poquito más arriba, es más alto, más grande, vaso e hígado, ¿sí? Esto es parte del colon, ¿tá? Es un corte más bien posterior. Tenemos un corte más bien anterior, ¿sí? Pero fíjense que el riñón izquierdo es más grande, más alto, más grande, vaso e hígado, ¿sí? Esta parte del colon. Está. Es un corte más bien posterior. Tenemos un corte más bien anterior, ¿sí?
Dentro de los cortes coronales, pues estoy viendo también los perineos, estoy viendo columna. ¿Eh? ¿Se entiende más o menos? Sí, Lástima que no tengo más imágenes como para justificar lo que yo estoy diciendo. ¿Sí? Ahí me voy un corte más hacia adelante y tenemos una imagen, ¿sí? Seguimos viendo el vaso, seguimos viendo el hígado y tengo una lesión. Si yo tuviera que, con esta sola imagen, encontrarle un segmento a esa lesión, una lesión quística, pueden ser muchos orígenes, un quiste simple, digamos, ¿en qué segmento la encontraría? Los 5. Yo voy a relacionar el 5 tiene una ubicación en este mismo sector, pero más alto, ¿sí? El 5 y el 8 son, perdón, el 5 es más bajo, el 5 está al lado de la vesícula, ¿sí? Los cortes altos a este sector serían 7 y 8, y acá lo que tenemos una relación muy directa con el riñón derecho. Ese segmento que se relaciona con el riñón derecho es el segmento 6. ¿Sí? Entonces, con esta sola imagen yo sospecho que este va a ser el segmento 6, lo voy a comprobar después siguiendo los vasos. ¿Sí? Vamos a verlo. Fíjense, tengo un corte sagital del mismo paciente, en donde veo hígado, riñón y colon. Si yo les pregunto, ¿esto es colon ascendente o colon descendente? Pregunta de examen, ¿no? Por ejemplo. Colon ascendente porque se ve el hígado. Porque se ve el hígado, estoy del lado derecho, ¿sí? Claro. Por lo tanto, es el colon ascendente. ¿Se entiende? En realidad, digamos, yo no le voy a preguntar si esto es el riñón derecho, son los sectores, es el lóbulo derecho del hígado, ¿sí? Este sería el segmento 6, está relacionado con el riñón derecho. Arriba del segmento 6 voy a encontrar el segmento 7 por arriba de la bifurcación de la porta, para ir metiendo algunos datos. Ahora después lo vamos a ir viendo mejor. ¿Eh? Acá, bueno, tenemos la formación de la porta, como la porta se divide en sus dos ramas, ¿sí? Este sería el límite de división de la porta. Acá son los segmentos altos, acá son los segmentos bajos, acá están las suprahepáticas llegando. Es una resonancia magnética, fíjense, es una secuencia de 1. El contenido del estómago es hipointenso, ¿sí? Es una secuencia de 1 y lo hicieron contraste endovenoso, ¿sí? Por eso tenemos tan pintados los vasos, ¿sí? Mismo paciente, el anterior, con contraste, este es contraste en fase arterial, aorta, vena cava inferior, ¿sí? Ahí tenemos la vena porta. Fíjense, yo les había dicho que ese segmento son ambos riñones, ¿sí? En una imagen de resonancia, subo un poquito, este es el segmento 6. Y yo creo que es el segmento 6 porque el segmento 7 estaría en este mismo sector por arriba de la bifurcación portal, ¿sí? Vamos a verlo ahora. ¿Se entiende la forma de pensar? Más o menos. Más o Sí, menos. sí, sí, sí. Bueno, ahí vamos a verlo un poquito más. Esta imagen me encanta. Esta es una imagen de resonancia magnética, son muy bonitas. Esta es una imagen de examen, ¿sí? ¿Por qué? Porque conceptualmente tengo un montón de cosas que preguntarle, ¿sí? ¿Esto qué será? Fijen, antes de largarse a la pileta, ¿sí? La forma, el contenido, comportamiento con contraste, si es que tiene contraste, ¿sí? La relación con otros órganos, parecido a qué es, ¿sí? Y en base a eso me tienen que decir, esto es tal cosa. ¿A qué les suena? Tiene contenido igual que el hígado, igual que el riñón, igual que la aorta. Bueno, Es duodeno, ¿qué porción? La uy, segunda porción. segunda porción. La segunda porción del duodeno, tengo la relación con la cabeza del páncreas, atrás tengo la vena cava, ¿sí? Fíjense, la continúo y tiene incluso el mismo contenido que el estómago. Si pueden continuarlo, vayan hacia arriba. Fíjense, tengo el mismo contenido que el estómago. Esto es duodeno. Y por ubicación no es otra cosa, la segunda porción, ¿sí? Y yo les muestro esto. Me encanta preguntarles esto. Porque algunas veces se ve bien, como en este caso, ¿no? Ajá, totalmente. Esta es el páncreas, cola, cuerpo, istmo, cabeza pancreática, colédoco, y acá si lo pudiera continuar, tengo algo del
Wirsung que va a estar llegando, y que está por dentro de la cabeza pancreática, buscando su desembocadura en la segunda porción del duodeno. ¿Sí? Y si yo les muestro, y esto que está acá, ¿qué? Porque esto es conceptual. Pues sí, no. No, la vesícula tendría que estar acá. La vena, ¿La vena? Vena renal ¿Cuál? y derecha. No, la derecha viene de acá. es la izquierda. Es la izquierda que, no. que está pasando por debajo. Por eso les digo, son cosas conceptuales. Después de que ya sabemos cómo se ven las cosas, acá no puede ser ninguna otra cosa que la vena renal izquierda. Está llegando la vena cava. ¿Sí? Por lo tanto, es la forma de pensarlo. ¿Cómo, profe? Es No la te vena renal izquierda que va izquierda, llegando a la... que está pasando por debajo a la vena cava Ah, inferior, que está pasando por debajo del ángulo espleno-mesentérico. esa. Perdón, aorto mesentérico, perdón. ¿Sí? Bajo. ¿Se entiende? Bajo un poquito más. Ahí ya tenemos una tomografía. Tomografía con contraste oral negativo, con contraste endovenoso en fase parenquimatosa, porque tengo fase portal, si quieren. Tengo contraste en aorta, tengo contraste en la porta. ¿Sí? Esta me sirve muchísimo para hacer segmentación. ¿Sí? Yo voy a dividir al hígado como si fuera en porciones longitudinales según la ubicación de las suprahepáticas, ¿sí? Suprahepática izquierda, suprahepática media, suprahepática derecha, ¿sí? De la izquierda hacia la parte, hacia el borde lateral izquierdo, voy a encontrarme con el lóbulo izquierdo, o los segmentos más izquierdos del lóbulo izquierdo. Entre la media y la izquierda voy a tener también parte del lóbulo izquierdo, que van a ser los segmentos 4, que ahora vamos a verlo. Entre la izquierda y la derecha voy a tener una porción del hígado, y entre la derecha y el borde hepático voy a tener los segmentos más derechos, ¿sí? Pero estamos siempre ubicados por arriba de la división portal, o sea, estamos bien en la cúpula diafragmática. Yo veo diafragma y veo pulmón, ¿sí? Veo estómago, veo esófago llegando, por lo tanto tengo cortos bien altos, ¿sí? Fíjense, el estómago, la cantidad de contenido que tiene. Voy un poquito más abajo, empieza a aparecer el segmento 1, hermoso el caudal acá, ¿sí? Entre la división portal y la cava inferior, y ahí tenemos la división de la porta. Por lo tanto, a partir de este lugar hacia abajo, hacia los cortes más inferiores, van a ser todos los segmentos inferiores del hígado. Quédense primero con eso, ¿sí? Bajo un poquito más, ahí tenemos ligamento falciforme. En este paciente tenemos, fíjense, este sería el ligamento redondo, que está repermeabilizada la vena umbilical. Una cuestión a nivel de la porta tiene este buen hombre o buena mujer, no sé. ¿Sí? ¿Y qué tenemos acá? Esta es una gran pregunta. ¿Está operado de la vesícula? No sé. ¿Cómo? No me acuerdo. Está No operada de la sé, vesícula. es una huevada, Sí. pero capaz que está operado No, la no es una huevada. ¿Por qué? Porque tiene densidad metálica. Densidad metálica, está en operado la condiciones vesícula. normales no nacemos. ¿Sí? Son dos clips vasculares que tienen a nivel de la vesícula, que le han puesto después una laparotomía, fíjense, el estómago, este es el cuerpo, el antro, canal pilórico, primera porción del duodeno, bajo un poquito más, segunda porción del duodeno, fíjense el colédoco cómo se ve. Cuando se operan de vesícula, el colédoco se va dilatando con los años, ¿sí? Este colédoco está bastante prominente, este es el Wirsung también llegando prominente, no dilatado, no es patológico, esto es normal en estas condiciones. Fíjense cómo está llegando el colédoco a la segunda porción del duodeno, ¿lo ven? Cabeza del páncreas y un cus del páncreas metiéndose por debajo del compás aorto mesentérico. Fíjense, la vena renal izquierda se ve hermosa. Este paciente es de pinturita, digamos. Y si yo les muestro esto que está acá, ¿qué será? No les permito hacer otro corte, ni subir, ni bajar, ni nada. Ustedes me tienen que ¿Qué está decir mostrando, sin profe, dudarlo. perdón? Esto que está acá. A ver, espera que esto que está acá. ¿Qué es? Debería ser Los como mesentéricos. arteria mesentérica Los superior. vasos mesentéricos. Los vasos mesentéricos. ¿Esta cuál será? Arteria. Esta es la arteria, acuérdense, del lado de la aorta, más chiquita, más redondita.
Y del lado de la porta, más gordita y no tan redondita, la vena mesentérica superior, ¿sí? Ángulo, ¿qué? Entonces, los, eh, el colédoco y los conductos pancreáticos siempre se van a ver hipointensos con respecto a lo que sería el contraste en fase escritora, ¿o no? Mira, en Siempre lo vamos ninguna a ver, fase, digamos, opaco. en el caso del contraste iodado, en ninguna fase es un contraste que se elimina por bilis. ¿Sí? Hay contrastes que se usaban antes, pero que eran bastante tóxicos, que se eliminaban por bilis. Entonces, ustedes saben que después van a ver en fármacos que cada uno de los fármacos se eliminan por diferentes vías, por vía respiratoria, por vía renal, por vía digestiva, por vía biliar. ¿Sí? Son las formas de eliminar los fármacos. El contraste iodado, que es un fármaco, obviamente, se elimina por riñón, lo cual el gran beneficio extra que me da es que me contrasta los uréteres, ¿sí? Pero nunca me va a contrastar la bilis porque no se elimina por bilis. Entonces, en esta fase, que es una fase más bien parenquimatosa, es bien cortical de los riñones, voy a tener tenido todos los parénquimas, pero la vía biliar nunca la voy a tener tenida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se va a llenar nunca con este contraste. Y el contraste de los parénquimas hace que aumente el contraste de densidades entre la bilis y el parénquima pancreático. ¿Sí? Entonces, en algunos pacientes está tan chiquito que no lo vemos, ¿sí? Pero si llegamos a ver un conducto que no se contrasta en ninguna de las fases dentro de la cabeza del páncreas, y si encima vemos un conductito que está llegando por ahí, que después desemboca en la segunda porción del duodeno, es colédoco, ¿sí? Colédoco más grande, y el que a lo largo del cuerpo pancreático en la misma dirección va a ser el Wirsum, ¿sí? El accesorio es muy chiquito, no lo vamos a ver, salvo que esté dilatado, ¿sí? Pero nunca lo voy a ver Bueno, gracias. contrastado, siempre lo voy a ver hipodenso, ¿sí? Pero porque el contraste nunca llega a la bilis, ¿sí? Fíjense, lo mismo que el contraste endovenoso nunca va a llegar a la luz del tubo digestivo. No hay forma de que llegue el contraste endovenoso, ¿sí? Salvo que tenga un sangrado hiperactivo, ¿sí? A la luz del tubo digestivo. Nunca el contraste oral que nosotros damos por boca llega a la vena. Lo que damos por boca se elimina se elimina por ano, ¿sí? Algo se absorbe, pero no llega a contrastar los parénquimas, ¿sí? Piensen por dónde va a ir pasando cada uno de los contrastes, ¿sí? En realidad es la vía habitual de ese conducto, ¿sí? Quería mostrarles bien que se ve el ángulo esplénico del colon. Fíjense, hacia adelante va a ser el transverso y voy hacia abajo y va a ser el colon ascendente, ¿eh? El ángulo acá se ve hermoso. Acuérdense, el contenido del colon siempre tiene esa forma de migaja, de pan, con burbujitas mezcladas con contenido líquido. El, el intestino delgado nunca lo voy a ver así, porque así es como se ve la materia fecal, ¿sí? Con tránsito enlentecido, con bacterias que están generando aire, ¿sí? Nunca lo voy a ver a nivel del intestino delgado porque significa que es patológico. El intestino delgado se va a ver así, cuando tiene contenido. Alguna que otra burbujita por ahí dispersa y nada más, ¿sí? Fíjense qué lindo que es esto. Esta también es una pregunta de examen. Totalmente conceptual. Páncreas. No, ¿Páncreas? no. Fíjense, contenido, pared, vellosidades, duodeno, muy bien. Esos son los vasos mesentéricos, o sea, esta es la tercera porción y acá empieza la cuarta porción. Me voy hacia arriba y fíjense cómo lo continúo con la segunda porción del duodeno. Este es el páncreas. Nunca voy a tener contenido líquido, nunca va a haber contenido, digamos, una imagen tubular, porque no es un tubo el páncreas. El páncreas es bien sólido. Podemos ver fíjense acá no tiene esas grasitas que está separando los acinos, ¿sí? Pero tiene este aspecto lobular, aspecto acinar, pero es bien sólido, ¿sí? Y acuérdense, yo voy a ver el tubo digestivo de la misma forma que yo veo el estómago, ¿sí? Si yo tengo contenido líquido hipoecoico a nivel del estómago, y el duodeno probablemente que se vea igual, ¿sí? Esta es hermosa. Y que lo más, digamos, desafiante de las imágenes es que esto cambia todo el tiempo. Si hacemos el estudio 10 minutos después, ya no tenemos líquido a nivel del duodeno, no lo vamos a ver igual, ¿sí? Pero por la ubicación anatómica no puede ser otra cosa, ¿sí?
Entonces, por eso no podemos estudiar de memoria una imagen. Tenemos que tener ideas conceptuales. ¿tá? Seguimos bajando, bueno, no tenemos nada. Bueno, esto es más o menos para que recuerden, contrastes negativos con líquido, con agua, contrastes positivos con varios. ¿sí? Este es en un estudio antiguo, donde se hacemos un corte de tomografía con contraste positivo, con bario diluido, y este es con agua como contraste negativo. Acuérdense, digamos, no está de más recordar todos los estudios contrastados, el estudio de esófago, el estudio de estómago y duodeno, ¿sí? El estudio de intestino delgado, de tránsito del intestino delgado y el estudio del duodeno. ¿sí? Escucho. ¿Llegaron a ver esto? ¿Algo de esto llegaron a ver? Este lo vi porque lo vimos la semana pasada. Esta es una histerosalpingografía. Tenemos contraste iodado al interior de la cavidad uterina y cómo se va pintando toda la trompa, ¿sí? A lo largo de su luz, ¿sí? Para ver si está permeable o no. Y estos son estudios que se hacen a través del meato uretral externo del pene, ¿sí? Se pone una sondita muy chiquita y se empieza a pasar contraste en forma retrógrada para ver si hay algún tipo de reducción del calibre de la uretra. ¿sí? Acá, fíjense, tenemos la uretra está perfecta, viene bastante prominente. Acá se reduce un poco el calibre. Está diciendo que está justo a nivel de la uretra prostática. Me están hablando que posiblemente esa próstata está un poco aumentada. Tendríamos que hacer una ecografía para poder ver el tamaño de la próstata. ¿sí? Un estudio de la vejiga, le pasamos así por uretra, puede ser una mujer o un hombre, en cualquiera de los dos casos se hace, y se llena con contraste iodado la vía para poder ver las paredes y si en algún momento en forma retrógrada asciende el contraste de los uréteres. ¿sí? Imágenes de resonancia magnética de pelvis. Esto ya lo habíamos visto. ¿Quieren repasar algo? Esto lo vimos ahora hace poquito, así que está fresquito. ¿De esto está bien? Sí, profe, si lo podemos repasar mejor. Bueno, corte sagital de resonancia magnética de una pelvis femenina. ¿sí? Acuérdense, sínfisis de pubis adelante. Es una resonancia, fíjense, la cortical del hueso negra. Los rectos anteriores están llegando a la sínfisis del pubis. Vejiga, en este caso, está con poco contenido por detrás de la sínfisis del pubis. Es una secuencia T2. El contenido de la vejiga es bien hiperintenso. ¿sí? Hacia atrás nos encontramos con el útero. El útero está en retroversión. Tenemos el cuello uterino y el cuerpo uterino inclinado hacia atrás con respecto al cuello, ¿sí? Orificio cervical externo, orificio cervical interno, fundus uterino y cuerpo. ¿sí? Esto es el espesor miometrial, esta es la capa de miometrio y este es el endometrio, en la parte central. Yo les había contado que esta paciente tuvo una cesárea. Acá está donde está el punto de la incisión para la cesárea, con lo cual luego lo que queda de la cicatrización es una reducción del espesor de la pared del músculo uterino. ¿sí? Este otro paciente donde tenemos útero en anteversoflexión, la vejiga mucho más distendida, también es una secuencia T2, y lo que vemos acá es un poco de líquido en el fondo del saco de Douglas que está entre el útero y el recto. Este es el recto y este es el sacro. ¿sí? Este es un corte axial, también secuencia T2, en donde vemos los ovarios con los folículos normales. ¿sí? Yo quería mostrarles, a ver si, bueno, esto antes, cambio de imagen, ¿no? Antes de ir a hígado. Y con eso terminamos. Ahí, fíjense, a ver si puedo ampliar el logo. Esta es una pelvis femenina también, esto es una... ¿Cómo amplío esto? No lo sé. Acá. Ahí. A ver, saco acá. Esta es una secuencia T2, ¿sí? Fíjense, sínfisis del pubis, vejiga Profe, bien reflexionada, sí. ¿Puso una imagen? No se ve. Sí, Está no bien. se ve. Está presentado. A ver, ahí voy, ¿eh? Ahí voy. ¿Ahí se ve? Sí, profe. Ahora sí, joya. Bueno, imagen también de resonancia magnética, secuencia, en corte sagital, secuencia T2. Fíjense el contenido de la vejiga bien hiperintenso por detrás de la sínfisis del pubis. Atrás tenemos el útero,
¿Anteverso o retroverso? Anteverso. Anteverso flexión, este es el endometrio y esto que está acá es el miometrio. Este es el cuello y fíjense, en este caso la vagina tiene un poquito de contenido líquido, ¿sí? Que me permite diferenciarla, si no está totalmente colapsada, ¿sí? Hacia atrás tenemos el recto. A ver si puedo cambiar. Ahí está, me voy para un costado. Obviamente los ovarios yo en el corte sagital no lo veo a veces, el canal cervical. Me voy hacia un lateral a buscar un ovario. ¿Dónde estará el ovario? Esto es todo contenido a nivel del colon, tiene un montón de contenido. Me voy hacia el otro lado, a ver si engancho. Ahí está un ovario. ¿Sí? Por lo general están hacia los laterales, tienen relación con los vasos ilíacos, ¿sí? Tienen una ubicación posterior, pero la posición de los ovarios va a variar con las cirugías pélvicas y con los partos, ¿sí? Con las gestaciones pueden cambiar a ubicaciones mucho más altas los ovarios, pero así es como se ven, son forma de avellana, forma más de almendra, con los folículos cuando estamos en edad fértil, ¿sí? Ahí tenemos un corte coronal. Sigue la secuencia T2, ¿sí? Sínfisis del pubis, un poquito más para atrás tengo la vejiga, me voy por atrás, ahí tiene que aparecer el útero, ¿sí? Tenemos útero y endometrio, voy un poquito más para atrás y tienen que empezar a aparecer los ovarios hacia los laterales. Ahí tenemos un ovario hermoso, es el ovario izquierdo, así enganchamos el ovario derecho. Un poquito para atrás. Fíjense, este ovario es más posterior, ¿sí? En relación con el otro, pero es totalmente normal. Con folículos, como es una secuencia T2, esos folículos se van a ver con contenido hiperintenso, ¿sí? Y lo de atrás es recto y sacro. Fíjense las articulaciones sacroiliacas. Acá tenía posibilidad de poner una secuencia T1, me parece. A ver si me permite. Espera un cachito. Todas las series. Vamos a ver, bueno, el coronal lo vimos, el sagital lo vimos y el axial también. Tenía forma de cambiarlo. Acá está. Secuencia T1, ¿sí? Lo mismo. Me voy cambiando. Es una secuencia T1, pero este tiene contraste endovenoso, ¿eh? Por eso se realzan todas las estructuras. Fíjense. Músculo uterino, endometrio, bajo un poquito. Vejiga con el contenido hipointenso. A ver si enganchamos los ovarios. Que obviamente los folículos que tengamos ahora en esta secuencia van a ser folículos hipointensos, ¿no? A ver si lo engancho, a ver si lo engancho. Está medio lentusco, pero ahí está. Este es el cuello, subo un poquito. Este es un ovario. ¿Eh? Este por el contraste se realza un poquito más. Y este debe ser el otro ovario. No se ve tan claramente en este. A ver si tengo otras secuencias. Tenemos en el corte sagital. También secuencia T1 con el líquido hipointenso a nivel de la vejiga. El útero, fíjense cómo se ve. Digamos, ya no podemos diferenciar tan claramente. Voy a ver si engancho un ovario. Ahí está el ovario. Este es el ovario que no podemos diferenciar muy bien en esta secuencia, ¿sí? La secuencia T2 me permite ver mucho mejor los folículos. En esto se ve todo hipointenso. En el coronal, bueno, volvemos al coronal T2. Ahí se ve. Yo creo que la imagen más linda y más representativa de los ovarios es esta, ¿sí? Y veamos, cierro acá, dejo de compartir, y veamos lo del hígado, ¿sí? Que la verdad que no es complejo. Antes que ir a esto, ¿están viendo? Sí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Están muy agotados? No, profe. No, no. Bueno, es lo que hay, viejo. Es así, la cosa así. Pero bueno, búsquenle el lado divertido. Yo creo que, digamos, fuera del estrés del examen, tiene su cosa más linda. Esta yo creo que es la imagen, digamos, por excelencia como para poder ubicarse, ¿sí? Tenemos en lo que sería el plano sagital, la división
del hígado lo van a dar las suprahepáticas. En el medio va a estar la suprahepática o la hepática media, ¿sí? Que es la que en teoría me va a dividir en lóbulo derecho y en lóbulo izquierdo, ¿sí? El lóbulo izquierdo va a estar dividido a su vez por la suprahepática izquierda, ¿sí? En los segmentos más laterales y en los segmentos más mediales, ¿sí? Dentro de los segmentos laterales encontramos el 2 y el 3, bien periféricos, en la parte más externa de la glándula, ¿sí? Se me abrió algo. ¿Sí? Y entre la suprahepática izquierda y la media voy a tener los segmentos 4. Después vamos a dividir en superior e inferior, ¿sí? De la media para la derecha tenemos lo que sería el lóbulo derecho, ¿sí? Va a estar dividido a su vez por la suprahepática derecha, ¿sí? De la suprahepática derecha hacia el contorno externo del hígado voy a tener los 6 y 7, ¿sí? Y entre las dos suprahepáticas, de la derecha y la media, vamos a encontrarnos el 5 y el 8, ¿sí? Esta división en segmentos superiores e inferiores lo establece la división de la porta. El 1 nos queda totalmente independiente de esta división porque no tenemos problema para poder diferenciarlo, ¿sí? Es bien posterior, tiene la forma de colita, por eso es su nombre, está entre la porta y la vena cava inferior. Ahí no tenemos problema. Problemas son el resto de los segmentos. Vamos a tener en cuenta entonces las suprahepáticas en los cortes verticales y en el corte horizontal la división de la porta. La porta me va a dividir entonces en segmentos altos y segmentos bajos a cada uno de estos segmentos que ya había dividido las suprahepáticas. ¿Eso se entiende? Sí. Bueno, entonces ustedes piensen, yo hago cortes axiales de tomografía, puedo hacer cortes de resonancia o de la imagen que quieran, pero yo vengo desde arriba hacia abajo, lo primero que voy a ver son los segmentos altos, ¿sí? En los cortes, los primeros que habíamos visto, que veíamos el domo hepático, tengo los segmentos altos. ¿Cuáles son los segmentos altos? El 7, más periférico, el 8, entre la suprahepática derecha y la media, el 4A, que es el alto, que está entre la media y la izquierda, y el 2, que va a estar entre la izquierda y el borde izquierdo, ¿sí? Entonces, segmentos altos 7, 8, 4A y 2, ¿sí? Si yo en los cortes estoy ya por debajo de la división de la porta, me voy a encontrar con los segmentos bajos, ¿sí? ¿Cuáles son los segmentos bajos? El 6, relacionado estrechamente con el riñón, y obviamente va a estar de la suprahepática derecha hacia el contorno derecho del hígado. El 5 va a estar relacionado estrechamente con la vesícula biliar, ¿sí? Y obviamente si voy hacia arriba voy a estar entre la suprahepática media y la derecha, ¿sí? El 4B está entre la media y la izquierda, pero está por debajo de la división portal, y el 3 está desde la suprahepática izquierda hacia el contorno izquierdo del dedo, pero por debajo de la división portal, ¿sí? Teniendo esta imagen en la cabeza, no vamos a tener problemas a la hora de diferenciar segmentos. Y siempre recuerden las relaciones que tienen los segmentos con otros órganos, ¿tá? Independientemente de, obviamente, la división de los vasos. Entonces, el segmento 1, el caudado, está por allá atrás, no tenemos problema. El segmento 2 y el segmento 3 son los más laterales. El 2 es el más alto, el 3 es el más bajo, ¿sí? Los segmentos 4, A y B, van a estar entre la suprahepática izquierda y la media, ¿sí? Por lo tanto, vamos a encontrar en los segmentos más altos, si veo la unión de las dos suprahepáticas, significa que estoy en los segmentos altos, ¿sí? Y si estoy por debajo de la división portal, voy a estar a nivel del 4B, ¿tá? El 5 está relacionado con la vesícula biliar y abajo de la división portal, y el 8 va a estar bien arriba. Y lo que tiene de bueno los segmentos altos es que voy a ver la llegada de las suprahepáticas a la vena cava, ¿sí? Entonces, en el segmento 8 voy a ver la suprahepática media y la derecha. Siempre la veo, ¿sí? El segmento 6 está relacionado con el riñón y el segmento 7 está del riñón arriba, ¿sí? En los segmentos altos, ¿sí? Vamos a ponerlo en práctica. Más o menos lo mismo que habíamos dicho. El corte transversal dado por la división portal es oblicuo, ¿sí? Fíjense, 2 y 3 tenemos en este sector, 4A y 4B, 8 arriba
acá están llegando las dos suprahepáticas, 5 relacionado con la vena cava, perdón, con la vesícula, 6 relacionado con el riñón, y del riñón, del 6, tenemos riñón 6, 7 viene arriba, ¿sí? Estaríamos viendo la desembocadura de la vena suprahepática derecha. ¿Se entiende más o menos la forma de pensarlo? Sí, profe. ¿Sí? Por eso no es complejo, pero bueno, siempre piensen, incluso miren en este corte de tomografía, ¿sí? No les digo en otro, porque por ejemplo en ecografía a veces es difícil ver el estómago, la relación que tiene el segmento con el estómago, por ejemplo, ¿sí? El segmento 2 con el borde superior de la glándula, ¿sí? Vamos a ver ejemplos. Bueno, acá tenemos la vesícula biliar, ¿sí? Cómo me divide el 4 del 5 y el 8. El 5 está estrechamente vinculado con la vesícula biliar. Esperen que quiero llegar a los ejemplos. Ahí tenemos la suprahepática derecha. ¿Sí? No quiero, este me gusta. Fíjense, son cortes de tomografía. Tengo la vena cava inferior, la vena suprahepática izquierda, la media y la derecha llegando, ¿sí? ¿Estos son cortes altos o cortes bajos? Altos. 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 ¿Este qué segmento será? 7. Este de acá. 7, totalmente, sin dudarlo, ¿sí? ¿Este qué segmento está? ¿Qué segmento será? 8. 8, totalmente, 4A. totalmente. ¿Y este? 2. 2. Totalmente. ¿Sí? Y este que está atrás, pintadito, hermoso, que es el que nos ayuda siempre, ¿cuál va a ser? Caudal. El caudal. Bueno, reconocieron los segmentos altos, ¿sí? No es un problema. Vamos un poquito más abajo, fíjense. Segmentos bajos. ¿Cómo me doy cuenta que estoy en los segmentos bajos? Tenemos ligamento falciforme. Entonces, ¿qué segmento es? Este En 3. el 3, sin lugar a dudas. ¿Y este qué será? Espera que no este acá. 4B. 4B, totalmente. Este, 5. 5. Acá no tengo la vesícula, sí tengo la vesícula ahí. ¿Y este qué segmento es? 6. 6. Está ahí, totalmente relacionado con el riñón. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo les entiendo que hay en algunos sectores, ¿sí? Y más si son los cortes más intermedios, que uno no sabe si son segmentos altos o segmentos bajos. Ahí es cuando entran en juego también los cortes coronales y sagitales. Eso ayuda mucho a ubicarnos. Pero lo primero que tengan en cuenta es esto: ¿son segmentos altos o son segmentos bajos? Veo las suprahepáticas, no las veo. ¿Sí? Si veo las suprahepáticas, son segmentos altos, veo pulmón hacia los costados, veo el domo hepático, no lo dudo nunca, ¿sí? Son segmentos bajos, tengo órganos falciformes, vesícula biliar, estoy por debajo del hígado, ¿sí? Después, lo difícil es justo en la división de la porta, pero no le vamos a tomar una cosa así, lo importante es los conceptos, ¿sí? Segmento. Chan. ¿Ya están? Sí, profe. Sí. 4. Me quedé sin conexión. 4. Perdí conexión. ¿Qué tenemos acá? No es el 4. No es el 4. El 4 sería este. Fíjense, tengo las 3 suprahepáticas acá. Entre la izquierda y la media es el 4. Este es entre la izquierda y el borde del hígado, El 2, entonces. El 2. ¿no? El 3. Ay, sí. El 2 está medio inestable la conexión. Sí, el 2. Sí, el 2. Definitivamente es el 2, ¿sí? ¿Está? ¿Y este que está acá? El 3. Totalmente. Totalmente, chicos. ¿Se entiende cómo se piensa? Sí. No sé, ¿me escuchan? Tengo un... Sí, Profe, 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 te escuchamos. Sí, profe, se te escucha.
Recording stopped. Recording in progress. No se escucha, profe. Ahí está. Sí, profe, Ahí ahora sí. sí. Ay, me quedé sin conexión. Bueno, ya lo último y esto que quería mostrarles. Esperen. Apago la cámara para que no se suene. Tengo acá esta imagen, ¿sí? Tengo una lesión de aspecto quístico, tengo contraste endovenoso, se tiña todo el parénquima hepático menos esto, ¿sí? Parecería ser un quiste simple. ¿Está ubicado en qué segmento? En el 6. 6. Totalmente, en el 6, ni lo dudo. Si estuviera acá, ¿en dónde estaría? En el 3. En 3. el 3. Si estuviera acá, 4B. 4B. totalmente. Y si estuviera acá, En el 5. en el 5, ¿sí? Otro quiste. Por lo general los pacientes vienen con muchas de estas cosas. Acá, bueno, acá se empieza a poner un poco más complejo, pero yo tengo herramientas para poder verlo, ¿sí? Tengo una imagen quística en este lugar, ¿dónde lo ubico? ¿Son cortes altos o cortes bajos? Altos. Altos. Altos, veo de acá, va llegando a las suprahepáticas, veo un pedazo de la porta izquierda, pero acuérdense, la porta izquierda es más alta que la derecha, ¿sí? Por lo tanto, siguen siendo segmentos altos, veo pulmón, ¿sí? Por lo tanto, ¿en qué segmento está? Yo acá veo una En el 8. 8. está en el 8, totalmente, porque esta es una rama de la porta, ¿eh? Estaría entre la suprahepática media y la derecha, está en el segmento 8, ¿sí? Si estuviera acá sería un segmento 7, Profe, sí. ¿estaría bien distinguir un corte alto de un corte bajo por la presencia del riñón? Sí, pero no te alcanza con eso solo. ¿Sí? Una sola flor no es primavera, digamos, buscate otras cosas. Si es alto, es todo alto, ¿sí? Tenemos parte del domo hepático, vemos el diafragma, vemos el pulmón, vemos el estómago, en los cortes más bajos vemos ya duodeno, piensen qué pasa con la porta, ¿sí? Sí, el riñón y la vesícula nos ayudan muchísimo, ¿sí? Pero bueno, en pacientes sin riñón, por ejemplo, un monorreno izquierdo, digamos, no podemos diferenciarlo, no, tenemos que buscar otras cosas. Pero la sumatoria de estos conceptos son los que nos dicen que cortés. Acá lo principal a tener en cuenta es pulmón, la vena suprahepática llevando la cava, ¿sí? Y que estamos viendo, no estamos viendo todo el hígado, estamos viendo las partes más altas del hígado, ¿sí? Fíjense, Profe, sí. ¿puede ser que en las partes más bajas también se vea mucho más marcado el ligamento falciforme? Lo vemos más el ligamento falciforme, que es, digamos, más marcado en la parte más inferior, sin lugar a dudas, ¿sí? Fíjense, estos son cortes bajos, ¿sí? Veo riñón, veo otros órganos, veo ya la parte final del estómago, veo el falciforme. No veo vesícula porque me parece que no tiene este paciente la vesícula, así que no lo puedo tomar de punto de referencia. Pero veo acá una imagen, ¿sí? Que con el contraste se va tiñendo de hacia adentro, así como se tienen los hemangiomas en tomografía con contraste endovenoso. ¿Dónde lo ubicaría? ¿En qué segmento? No se tiren de cabeza y piensen antes. Está fácil, pero no se tiren de cabeza. 3. No, eso quería ¿No decirles. No se sería tiren de porque no cabeza. se da ligamento falciforme? Y lo veo acá. Este es el falciforme, este es el segmento 3. Sí. 4B. 4B. Total, no, el 4B, porque Ah, estamos 4B. abajo. El 4A estaría arriba de la división portal. Si tengo ilio hepático, no tengo división portal, son segmentos bajos. Otro dato también, ¿sí? Veo todos los órganos abdominales, no tengo pulmón, ¿sí?
Son segmentos bajos. Pero yo creo que la cuestión era esa, no comerse que este es el falciforme. Este es el falciforme y estos son los segmentos más izquierdos. ¿Sí? Estos son los segmentos 4. ¿Se entiende? Sí, sí. No es difícil. ¿En qué segmento ubicaría usted esta lesión? Se ve la lesión, ¿no? Es un corte. No, veo el pulmón ahí. ¿Es el 1? Ni. ¿Cómo? Claro, ¿no es el caudado, profe? Totalmente, es el caudado. ¿Sí? Tiene forma de caudado entre la división porta y la porta. ¿Sí? Esta es una lesión a nivel del segmento 1. ¿Sí? Fíjense, son cortes altos, puedo también el vaso, veo el estómago, la parte más alta, pero también veo el falciforme en este paciente. Por lo general, el falciforme es un poquito más ancho en pacientes con el hígado más chico, hígados con alguna patología parenquimatosa. ¿Sí? Y mucho. Este es un quiste hidatídico, para que le vayan tomando imagen. Acuérdense que las lesiones y más de este tipo son expansivas, con lo cual no es que crecen y abarcan diferentes segmentos, sino que crecen en un segmento y colapsan los otros. ¿Serían los segmentos 2 y 4A? Mira, yo el 2, yo me inclinaría más por el 4. Me gustaría ver otros cortes, no otros cortes. Estamos en segmentos altos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos pulmón, estómago, vaso, ¿sí? Acá estarían las suprahepáticas. Habría que ver qué es lo que pasa con el contraste. Esta parece ser la derecha y esta sería la media. Yo creo que la izquierda está colapsada. Yo me inclinaría por el segmento 4. Igual habría que ver otros cortes, ¿sí? Pero es importante este concepto que las lesiones muchas son expansivas. Hay lesiones infiltrativas y van comiendo otros segmentos, ¿no? Pero este tipo de lesión quística, multiquística, es expansiva. Entonces lo que va haciendo es comprimir el resto de los vasos. Yo que esta es la suprahepática derecha, esta es la izquierda, ¿sí? Yo imagino que debería estar en los segmentos 4. Habría que ver si se ve algo del 2 y el 3. ¿Eh? Pero bueno, estas son de las lesiones que llevan a confusión. El 1 no es. El 1 está acá, está respetado totalmente. ¿Sí? Los derechos no son. Está a nivel del lóbulo izquierdo. Bueno, después habría que ver cuántos segmentos compromete. ¿Sí? Y este es más fácil. Esta es una resonancia magnética. Paciente súper obeso, ¿eh? Fíjense, esta parece ser la glándula mamaria, todo esto es el espesor de la grasa de la pared. ¿Eh? ¿Cortes bajos o cortes altos? Altos. Altos, totalmente, suprahepáticas, acá estaría la vena cava, ¿sí? Tengo una lesión acá y una lesión acá. ¿Esta en qué segmento está? En el 7. En el En el 7. Totalmente, ¿sí? Sin dudarlo. ¿Y este en qué lesión está? ¿En qué segmento está? 4A. 4B. 4 y parte 4A, sí, es bien alto. Yo no me inclinaría que sea tanto 4B porque estamos en los segmentos más altos, ¿sí? Pero los 4 sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque la suprahepática izquierda está acá, el 2 y el 3 estaría de este lado. Y el 5 estaría en los cortes más bajos entre la media y la derecha. Este sería el 8. ¿Eh? El 5 no seguro porque son segmentos bajos. ¿Está? Creo que estamos. Esto es más para ver. Bueno, y esto, más nada, es como la parte conceptual, ¿sí? ¿Dónde está el segmento 1? ¿Dónde está el segmento 2? ¿Sí? Segmento 2 es el más superior de los izquierdos, el segmento 3 está por debajo del 2, ¿sí? El 4 está por delante, sería anterior a la vesícula, ¿sí? Yo me inclinaría más para ubicarlo a nivel de las suprahepáticas. El 5 está por detrás, o sea, hacia la derecha de la vesícula. El 6 está en relación directa con el riñón derecho, yo creo que es más fácil de verlo. El 7 está por arriba, de donde sería el 6, y el 8 es el más superior de todos, ¿sí? Es el segmento más alto de todos. Y obviamente está entre la suprahepática media y la derecha. ¿Sí? Así que no es complejo, es repasar eso más que nada la ubicación y puntos de referencia. ¿Sí? Así que bueno, chicos,
Profe, Creo que sí. perdón, en una consulta, entonces, en lo que es corte axial de tomografía, en lo que son los genitales masculinos, podríamos ubicar, bueno, la vejiga en ambos casos, las glándulas seminales, la próstata, la Y ampolla nada más. rectal y nada más. Ok, No, no. perfecto. En el Y en la caso de mujer, la, ahí- vemos el útero, acuérdense, suele estar en línea media, por lo general puede lateralizarse y no ser algo problemático. Los ovarios se confunden muchas veces con el intestino, tiene estos quistecitos si está en edad fértil, si no está en edad fértil es mucho más difícil diferenciarlo. Por eso la tomografía, nosotros vemos la pelvis cuando se le pide por otra cosa, ¿sí? No se le hace una imagen de tomografía para estudiar los órganos reproductores. claro. Eso, o se hace ecografía o se hace resonancia. Tomografía es totalmente sin sentido, se gasta recursos, digamos, se irradia al paciente sin ningún tipo de rédito diagnóstico y después estamos muchas veces asumiendo que con una tomografía, si no se ve nada, no tiene nada y muchas veces tiene cosas, pero que no se vieron. Entonces, la tomografía nos juega, es un pelotazo en contra totalmente, ¿sí? Porque no nos aporta información y nos da una sensación de tranquilidad que si no se vio, no tiene. Y no es así, ¿sí? Puede tenerlo y no haberse visto por tomografía porque no era el método. ¿Sí? Lo de Buenísimo, tomografía, gracias. olvídense, nosotros tenemos muchos pedidos todo lo de tomografía de pelvis para ver, de pelvis femenina para ver la lesión anexial, por ejemplo. Con lo cual es un dramón, porque ellos te dicen, bueno, yo le pido tomografía, nos pasa en el hospital, pido tomografía porque no tenemos resonador. Bueno, pero si le hacemos la tomografía de pelvis, después nos van a decir, por ejemplo, de niveles ministeriales, bueno, pero ya gastamos en tomografía, no le vamos a cubrir el hospital. ¿Sí? Cuando en realidad lo único que hicimos fue agotar las instancias de un paciente que no nos dio información diagnóstica. Así que tomografía de pelvis, olvídense de ahora para toda su historia. ¿Sí? Si vemos, digamos, hacemos tomografía de abdomen, obviamente vamos a incluir la pelvis. Si vemos algo con sospecha, tenemos que terminar haciendo ecografía o pidiendo resonancia. ¿Sí? No como Buenísimo. indicación inicial. ¿tá? Así que bueno, éxitos. Estoy en el mail estoy, así que cualquier duda, chiflen. ¿Sí? Muchas gracias, Muchas profe. gracias, profe. Muchas gracias, profe. Buenas Chao, noches. profe, gracias. Que estudien mucho y éxitos. Gracias, profe. Chao, Gracias, profe. profe. Chau. Record.